Se comenzó a hablar en Colombia sobre la necesidad de una ley que penalizara la discriminación racial, pero luego se tomó la decisión que no solamente era la discriminación racial, que si a alguien lo discriminan por la religión, por el sexo, que si a alguien lo discriminan por la edad, por el tamaño, en fin, cualquier forma de discriminación que pueda existir y que haga sentir mal a una persona, que tenía que haber una ley que sancionara, y efectivamente esa ley se creó. Para hablar del tema hemos invitado al doctor Heider Gómez. Doctor Heider Gómez, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Jorge Isaac Tobón, amigos y amigas televidentes, qué alegría estar con ustedes. Colombia se levanta, es un programa muy escuchado en la ciudad de Cali. Sobre esta ley del racismo que estaba mencionando, ¿esa ley del racismo es para sancionar a quién? En Colombia es una ley que va a sancionar con penas de 12 a 36 meses. Tiene algo interesante cuando la pena es de 12 a 36 meses, que es una ley que permite la excarcelación. ¿Qué quiere decir? Que cuando la pena en Colombia se impone de más de 48 meses, inmediatamente da medida de aseguramiento. ¿Qué quiere decir? Que lo mandan a uno para la cárcel de Villahermosa, mi querido Jorge, o para una cárcel, o le dan a uno detención domiciliaria. Cuando es una pena excarcelable, pues la persona le dan a uno, como dicen comúnmente el ciudadano o la ciudadana, le dan la ciudad por cárcel, le dicen la gente. Pero ¿qué ocurre con esto? Que si usted no se retracta, si usted sigue haciendo estos actos, el juez de conocimiento le va a imponer una sanción. Y cuando le imponen una sanción, ¿qué ocurre con todo esto? Que usted va a perder los derechos políticos, va a perder los derechos civiles, va a perder la patria potestad, y fuera de eso que va a ser condenado. Y se reincide, ahí sí, por segunda vez, mi querido Jorge, lo mandan ¿a dónde? A Villahermosa. Bueno, entonces se pueden pagar las penas fuera de la cárcel, pero de todas maneras la persona sancionada, condenada, pues pierde todos los derechos, es lo que acabamos de decir. En síntesis, ¿para qué sirve esta ley? Fomentar en Colombia la cultura del respeto, es decir, que aprendamos a vivir en convivencia, que respetemos y no vetemos, que no vetemos a nadie por sus pensamientos, que no vetemos a nadie por su religión, que no vetemos a nadie porque es hombre o porque es mujer, por orientación sexual, que respetemos a la gente de la LGTB, es decir, aprendamos nosotros a los indígenas, a todo el mundo tenemos que respetar, es una ley para todos, para vivir en convivencia en forma respetuosa. Pienso que va a jugar un papel muy importante esta ley para meter en cintura a muchos patronos que discriminan, que no le dan trabajo a la mujer, que porque es mujer, que porque tiene hijos, que no le dan trabajo a las personas de raza negra, que no le dan trabajo a los discapacitados. Pienso que en eso del empleo hay mucha discriminación y son las empresas de pronto donde se va a poder aplicar mucho la misma. Pero siempre y cuando a un hombre o a una mujer realiza los mismos actos de trabajo que hace un hombre, con el mismo horario de trabajo, las mismas funciones, y le paguen por debajo del hombre, ahí estaría incluso el patrón. Porque esta ley lo que busca es que hay que probar, Jorge. No es que yo diga y vaya allá a la fiscalía y denuncie a otro, sino que necesita ¿qué? Pruebas contundentes y veraces para que el fiscal comience a operar el Estado ante el juez de control de garantías. El juez de control de garantías inmediatamente le imputa el delito, igualmente después se hace la formulación de acusación ante un juez de conocimiento. Este juez de conocimiento profiere una sentencia, y cuando se profiere una sentencia, se profiere un fallo, ahí sí inmediatamente queda sancionado y castigado a esta persona. Pero necesita ¿qué? Pruebas contundentes y pruebas veraces para que haya certeza del hecho punible. Bueno, entonces necesitan pruebas y que la discriminación sea algo muy contundente. No es que alguien va por la calle y le dicen negro, entonces va a salir corriendo del juez a decirle, uy, me dijeron negro. Es una cosa que debe sancionar ya a alguien específicamente. Por eso, Jorge, y qué pregunta tan interesante, arbitrariamente, el Código Penal habla el que arbitrariamente contra una persona o un grupo de personas, población o comunidad, ejerza arbitrariamente estos derechos, pero ¿por qué? Por razón de su raza, por su etnia, por su religión, por su orientación filosófica o política, va a cometer este delito y será sancionado con una pena de 12 a 36 meses. Pero obviamente ¿a qué? ¿Por razón de qué? De su religión o su raza. Pero no porque obviamente la gente va a decir ahora que se van a acabar los cuentos, chistes, que se van a acabar los cuentos. No, porque también hay gente que le dice a uno que mi negrito en forma cariñosa, en forma amorosa. Eso no es discriminación, es la intención, es el que actúa arbitrariamente. Por eso el Código Penal habla de tipicidad,
antijuricidad y culpabilidad. Y antijuricidad es actuar contrario a la ley. Muchos programas de televisión son peyorativos, por ejemplo, con los pastuzos, haciendo chistes que los hacen quedar mal, o contra los negros. ¿Esos asuntos de televisión son sancionables? ¿Eso cómo se puede mirar, doctor Eider? De los agravantes de la ley se habla cuando sale por televisión, cuando sale contra niños, contra adolescentes, cuando se hace contra adultos mayores en establecimientos públicos, establecimientos de comercio. ¿Qué ocurre con esto? Que obviamente esta ley, a medida que se va socializando, va a invitar a todas estas personas que hacen televisión a respetar los derechos de los demás. Porque es que la ley lo que busca es aprender a vivir en convivencia, respetando. No se olvide la palabra, Jorge y amigo televidente, respetando, no vetando. Y no vamos a vetar los televidentes, no vamos a vetar la televisión, no vamos a vetar la radio, pero sí vamos a enseñar, porque ante todo lo que necesitamos es enseñar. Doctor Eider Gómez, si en un medio de comunicación tratan mal, por debajean, discriminan, por ejemplo, a los negros en general, a los pastuzos en general, a los enanitos en general, ¿eso es demandable o tiene que ser la agresión o la discriminación específicamente contra una persona? La ley penal siempre tiene que haber una persona determinada y tanto el sujeto activo como el sujeto pasivo. Obviamente, porque uno no puede ir a demandar en forma indeterminada, pero sí, cuando la persona llega y está individualizada, se va a hacer la imputación penal. Y por eso es importante aprender a vivir en sociedad, es importante aprender a respetar a los demás. Y como decía mi abuela y como decían los romanos, los derechos míos comienzan y terminan cuando comienzan los derechos del tercero, de mi vecino, de mi vecina. ¿Alguien podría decir que va a demandar a un programa de televisión porque allí hay discriminación contra razas, religiones? Claro, porque no se puede demandar el programa de televisión. Es decir, Jorge, el programa de televisión no se puede meter a la cárcel. A la cárcel le llevan ¿quién? A personas, a seres humanos, hombres o mujeres. Doctor Eider Gómez, muchas gracias por la ilustración que nos ha dado sobre esta ley que penaliza la discriminación en Colombia. Espero tenerlo por acá nuevamente en un programa. Dios le pague, doctor. A usted, Jorge, amigos y amigas televidentes, qué alegría estar con ustedes.